interesa o tienen curiosidad por él, pues quisiera oír qué idea tienen de esta institución. Pues creo que cuando hablamos de nuestra fe y de que somos católicos, siempre nos preguntan, ¿no?, las monstruosidades que ha hecho la Iglesia a lo largo de toda la historia, y uno pues se defiende y tiene que tener argumentos, pero especialmente cuando decimos que asistimos a una parroquia de dominicos y que somos un grupo juvenil universitario que trabaja en una parroquia de dominicos, pues lo primero que se le viene a la mente a la gente es la Inquisición, y a veces con ideas muy erróneas, como Santo Domingo Inquisidor, o hablan de la quema de brujas, de millones, o tienen la idea de, por ejemplo, que los indígenas fueron quemados también en la hoguera. Entonces creo que es un tema que nos interesa porque nos hace falta conocerlo. ¿Alguien dice alguna otra opinión? Pues sí, creo que partiría un poco complementando lo que dijo usted, que aunque suene raro, de que este tema es muy morboso, ¿no? O sea, dice Inquisición y suena a hoguera, y suena, no sé, a horca, ¿no? O sea, entonces, no estamos acostumbrados a ver la Inquisición como una institución, ¿no? Sino como un terrible accidente que nunca debió pasar, así casi comparándolo con el holocausto nazi, ¿no? Básicamente sería eso, el imaginario que se ha creado en la sociedad actual a través de literatura, películas, todo esto, de la Inquisición. ¿Recuerdan alguna película cuyo asunto tenga que ver con la Inquisición? El nombre de la rosa. Los dominicos no salen. El nombre de la rosa. ¿Alguna otra? Goya y la Inquisición. Goya y la Inquisición. ¿Alguna otra? Juana de Arco. Sí, por supuesto, Juana de Arco. Lutero. Lutero. La de Giordano Bruno. Perfecto. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta en este asunto de la Inquisición es que se trata de una institución medieval. Entonces hay que ubicarla en ese contexto de la Edad Media y ver objetivamente qué fue lo que causó que se creara una institución de este tipo. Entonces vamos a ubicarlo dentalmente en el siglo XII, que es un siglo importante a nivel de la historia medieval. Y bueno, pues en lo que hoy es el sur de Francia, donde está la importante ciudad de Toulouse, y bueno, pues toda esa zona sur que era muy culta, que todavía no pertenecía al reino de Francia, o sea, todavía no era Francia, ¿sí? Pudo haber sido un país totalmente diferente de Francia. Y todo lo que sería el norte de España y el norte de Italia, allí se desarrolla una corriente religiosa de corte dualista que se conoció como el movimiento cátaro. Entonces, los cátaros tienen su origen más remoto en Persia, que ahí es la parte, digamos, de todos los dualismos. Este dualismo, bueno, pues es una postura que lleva a ver como dos principios irreconciliables, el espíritu y la materia. Pues el espíritu es bueno, la materia es mala. Entonces todo lo que tiene que ver con el cuerpo
tiene que ver con el mal. Y todo lo que se considera que es espiritual, bueno, tiene que ver con el bien. Bueno, pues esos orientales que venían desde Persia llegaron a Europa y se establecieron en una ciudad del sur de la Francia actual que se llama Albi. Y entonces les empezó a llamar albigenses por el lugar donde se establecieron y se hicieron fuertes. Y asimismo se llamaban cátaros. Cátaros es una palabra griega que significa los puros. Bueno, la iglesia de los siglos XII, XIII no gozaba de buena salud. Entonces, la teocracia papal, bueno, pues era un poder sobre la Europa occidental, desde Italia pues hasta Islandia. Por supuesto que dado el poder del Papa y el poder de la jerarquía eclesiástica, bueno, pues los cátaros, los puros, estos dualistas llevaban una vida pobre, sencilla. Sus relaciones en un mundo feudal eran así como esta mesita, de tipo igualitario, horizontal, y no hay alguna palabra que no corresponda a esta época, democrático. Y bueno, pues tuvieron mucho impacto en la gente por su estilo de vida sencillo y pobre. Entonces, en una iglesia rica y poderosa, el estilo de vida de los cátaros desautorizaba a la iglesia, o sea, el solo estilo de vida. Bueno, la iglesia quería que estos cátaros volvieran a la verdadera fe, pero era muy difícil que volvieran a lo que la iglesia llamaba la verdadera fe, porque, vamos a decir, el dualismo, que era muy importante en su vida religiosa, les lleva a un rechazo de aquello que es materia. Bueno, los sacramentos cristianos están confeccionados por la materia, que es lo que ellos rechazan. Entonces, si yo digo bautismo, bueno, pues la materia del bautismo es el agua. El agua es materia. Luego el agua como materia tiene que ver no con el Dios bueno, sino con el Dios malo que ha creado la materia. Así que ese Dios malo que ha creado la materia es el Dios del Antiguo Testamento. Entonces dicen no al bautismo porque para bautizarse se emplea el agua. Piensen en la confirmación. Pues la confirmación se emplea otro elemento material, el aceite. Entonces, ¿el aceite qué es? Materia. Y la materia tiene un origen diabólico. Entonces, ¿cómo puede la materia ser mediadora de la salvación? Bueno, ¿cómo puede ser mediadora de la salvación? Sí, porque la salvación es obra de un Dios bueno, de un Dios de amor. Entonces, el Dios malo, el que creó el mundo. El mundo es malo. Dios bueno, pues es este Dios de amor. ¿Sí? Y hace unos días yo escuchaba a unos neocátaros, que quizás no sean conscientes de que son neocátaros, que hablaban en History Channel. Yo conozco a uno de esos neocátaros que apareció sobre el Dios del Antiguo Testamento como un Dios violento. A quien no conoce la Biblia y no la conoce a fondo, si el Dios de la Biblia aparece como el Señor es un guerrero
y su nombre es el Señor. Así, la misma Biblia dice que Dios es guerrero, que Dios es violento, que Dios dice: masacrenme a los cananeos. Entonces, si yo no tengo una lectura crítica de esos textos, voy a olvidar que el Dios del Antiguo Testamento dice con toda claridad: yo no me complazco en la muerte del pecador, sino en que se convierta y viva. Entonces, el Dios bíblico está por la vida y no por la muerte. Pero los cátaros pensaban que ese Dios era violento y que favorecía la violencia. Y si estamos en el siglo XII, estamos en las cruzadas, en la época de la guerra de la cristiandad contra el Islam. Vean ustedes el papado que encabeza una guerra santa. ¿Cómo se conoce esa guerra santa? Bueno, se la conoce con el nombre de las cruzadas. Y esa guerra, bueno, pues ya tenía 100 años en la geografía del Medio Oriente, ¿sí? Y en la propia geografía de la cristiandad oriental, que fueron las víctimas de esta guerra de Europa contra los musulmanes, pero las primeras víctimas fueron cristianas. ¿Sí? O sea, fueron los cristianos de Oriente. Entonces, en este clima, ¿sí?, de una iglesia muy apegada al poder, gambinero, corrupta, bueno, pues los cátaros me parecen como gente muy honesta. Pero si yo leo el dualismo cátaro en términos de antropología, bueno, el cuerpo es materia, el cuerpo es malo. Entonces, en el hombre, ¿qué es lo bueno? El alma. El cuerpo es lo malo. Se da una batalla en esa persona entre el bien y el mal. Entonces, el cuerpo no tiene ningún valor. ¿Sí? Yo puedo hacer con el cuerpo lo que me dé la gana. Y bueno, pues, esto de yo puedo hacer con el cuerpo lo que me dé la gana lleva a excesos de tipo moral. No es que se dan chicotazos, eran gente civilizada. Eran gente civilizada, sino, vamos a decir, una sexualidad desbocada. Entonces, el cuerpo no tiene que ver con un comportamiento moral. Si es lo que se pierde, bueno, pues vamos a darle vuelo a los excesos sexuales, por ejemplo. Digo, para que ustedes vayan entendiendo un poco cuál, digamos, es la mentalidad de estos cátaros que en el siglo XII, principios del siglo XIII, logran crear una iglesia, ¿sí?, con su jerarquía, con sus predicadores itinerantes. Es bien lo que estoy diciendo, predicadores itinerantes. ¿Sí? Y bueno, pues la iglesia hacía uso de una predicación marcada por el lujo. Entonces, imagínense que el monje va a predicar a la gente de las ciudades o de las aldeas, bueno, pues, precedido de trompetas, de tambores, de caballos lujosamente vestidos. Es como si un predicador de hoy sale a predicar a no sé dónde, en lujosos coches. Bueno, pues, piensen en los caballos del siglo XII, lujosamente vestidos. Entonces los monjes, rodeados de todo este boato, se exponen a la burla de los cátaros. Esos son los que vienen a predicarnos. Cristo era pobre, miren cómo son ellos. Y tenían razón. O sea, no es que no tuvieran razón, Cristo era pobre. Y miren cómo son sus predicadores. Cristo era pacífico y miren cómo son estos. Son violentos. Quieren acabar con nosotros. Ahora, esto que les digo, pues no, en el seminario no le dicen a alguien que se forma para sacerdote esto que yo estoy diciendo. Para eso hay que ir a la universidad, donde uno tiene una visión crítica del pasado, de la historia. ¿Sí? Si no, yo diría, los malos de todo esto son los cátaros, ¿no? Estoy tratando de que entiendan qué mentalidad tenían.
qué tipo de práctica desarrollaban en una iglesia feudal, poderosa, y en una sociedad, por lo tanto, feudal y jerárquica. Si de pronto aparecen gentes que se comportan de manera fraternal, igualitaria, bueno, eso da el traste con un orden jerárquico feudal. ¿Sí? Si todos somos iguales, si todos somos hermanos, pues entonces en aquella sociedad unos son señores y otros son siervos, y los eclesiásticos que son señores, y los laicos sencillos y pobres que son, bueno, pues siervos. Bueno, en el catarismo que somos, hermanos, iguales. Y entonces, bueno, si yo rechazo el bautismo y rechazo la confirmación por el elemento material que se utiliza en la confección del sacramento, bueno, voy a rechazar el máximo sacramento de la iglesia, la Eucaristía, porque la Eucaristía, bueno, pues pan y vino. ¿Sí? Entonces ustedes dentro de pocos días, no sé qué día, estoy un poco fuera del calendario litúrgico, van a ver en el metro que venden mulitas. En cualquier iglesia, en ese mismo día que en el metro venden mulitas. Bueno, pues esta mulita, que nosotros no entendemos por qué es tan importante en el folclore religioso de México, bueno, pues ¿dónde viene esta mulita? Bueno, pues viene de esta época. ¿Sí? Entonces, los cátaros que niegan que la materia sea buena, que la materia sea un medio de salvación, y el máximo sacramento cristiano está confeccionado por pan y vino. El pan es materia y el vino es materia. Entonces, en el siglo XIII cuentan que hay un fraile franciscano que se llama Antonio, hoy conocido como San Antonio de Padua. Bueno, un cátaro reta al fraile y le dice: si la mula se arrodilla ante la hostia, yo voy a creer que Cristo está presente en ella. Nos vamos a someter a la mula a un ayuno de 3 días. Y si la mula prefiere hincarse ante Cristo y renuncia a comer cebada, es verdad lo que la iglesia predica. El santo aceptó el reto del cátaro. Se anunció: Fray Antonio, tal día va a aparecer con la custodia a la puerta de la iglesia para comprobar que Cristo está presente en la hostia. ¿Sí? O sea que no es puro pan, sino que hay una presencia. Y entonces, bueno, el reto es que una mula se arrodille ante el sacramento. Bueno, pues llega el día, el católico llega con su mula, el santo sale con su custodia, toda la gente de Padua está viendo a ver qué ocurre. Bueno, pues la mula 3 días sin comer, pero estaba hambrienta. Entonces lo natural era que la mula se dirigiera automáticamente al saco de comida. Y bueno, pues sí, la mula batió la cebada y prácticamente iba a darle el mordisco. El santo le presenta el sacramento y la mula cae de rodillas. Esta es la explicación de por qué los mexicanos en el Corpus Christi, bueno, pues, recuerdan este milagro con esas mulitas que venden en el metro, en las parroquias o en las capillas o en el Zócalo. Aquí no se ve el origen de estas mulitas. Digo, ven las mulitas allí, pero no sabía por qué eran tan importantes en la fiesta del Corpus. Y llegó hasta nosotros, pero a veces desconocemos el cómo llegó, por qué llegó o qué es lo que quiere decir en un contexto diferente muchos siglos después del acontecimiento. Estamos en el siglo XIII, el contexto tuvieron que llegar a México en el siglo XVI, ya muchos siglos después del siglo XIII. ¿Sí? Y cuando estas bolitas llegan a México, bueno, pues México ya pertenece al mundo occidental, ¿sí?, a una cristiandad fracturada. Entonces en Europa unos son protestantes, otros son católicos. México, por ser conquistado por España, entonces es un país católico.
Y los protestantes dicen, bueno, pues Cristo está presente en la hostia mientras comulgamos. Una vez que ya no comulgamos, no hay presencia de Cristo. Cristo presente mientras ocurre la comunión. Una vez que esta ha cesado, también cesa la presencia de Cristo. Católico mexicano, frente a una reforma que tiene una postura frente a la Eucaristía, no negando la presencia de Cristo, sino negando que esta presencia es una presencia permanente, bueno, pues el católico de la contrarreforma en México y en los países que pertenecen a España dice: yo creo, Jesús mío, que estás en el altar oculto en la hostia, te vengo a adorar. ¿Sí? Entonces la Iglesia, ¿qué es lo que afirma frente a los cátaros? La bondad de la materia, la bondad de la creación, la bondad del mundo, la bondad del cuerpo. ¿Sí? Y entonces, bueno, pues la materia como medio de salvación, ¿sí? Agua, aceite, pan, vino. Y entonces, bueno, los cátaros dicen: nosotros somos los buenos y ustedes son los malos. Bueno, pues tenían todos sus hermanos para decir: ustedes son los malos. Además había que ver al Papa, y había que ver a los obispos, y había que ver a los abades, y había que ver a toda la gente que tuvo un puesto claro que fue en la iglesia para decir: bueno, ellos son los malos y nosotros los buenos. Nosotros nos parecemos más a Jesús, porque nosotros predicamos de dos en dos, como Cristo mandó a sus apóstoles que predicaran de dos en dos. ¿Sí? Entonces, bueno, pues, dado que nosotros no creemos en los sacramentos de la Iglesia Católica, entonces, ¿cómo comunica Dios la salvación? Por la imposición de las manos. ¿Sí? Entonces, es el único sacramento cátaro que se llama consolamentum, con las manos. Y el que va a recibir el consolamentum lo recibe minutos antes de morir, porque ese es el pase directo al cielo. No lo puede recibir en vida porque puede cometer errores, y entonces nada recibe el consolamentum, vamos a decir, cuando está en la plenitud de la vida, sino más bien cuando está a punto de morir, porque ya es su pase directo al cielo. La iglesia tiene sus rituales. Los cátaros dicen: nosotros no conocemos más ritual, más oración que el Padre Nuestro. Es la única oración que aceptan los cátaros, el Padre Nuestro. No, que mire, yo tengo el misal, lo que dice el misal, que yo tengo la liturgia de las horas, olvídese de la liturgia de las horas. Que yo tengo la Biblia, olvídese de la Biblia, que es obra de un Dios malo. Entonces los cátaros eran populares y se hicieron fuertes en el sur de Francia y tomaron como ciudad propia la ciudad de Albi, y ahí se les llama albigenses. Y bueno, de ahí pasaron a ser importantes en un reino que en la época que estamos viendo se llama Aragón. Bueno, pues cerca de Aragón está Barcelona o Cataluña, Aragón, Valencia. Entonces, en el siglo XIII, el Papa Inocencio III, si se fija que los cátaros han adquirido un gran poder y una gran difusión. Bueno, pues el Papa, siendo un hombre poderoso en todo el conjunto llamado la cristiandad, le dice al gobernante de Toulouse: bueno, pues reprime la herejía. Pero estaban de tal manera ya, o tenían ya de tal manera penetrada la sociedad, que el gobernante laico era muy difícil que se dedicara a reprimir a súbditos que no eran pobres. Una cosa es, a unos pobres les da un palo y se acabó. Pero cuando usted está con gentes que tienen poder económico, que tienen poder cultural, usted dice: yo no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Vamos, usted no puede hacer nada, vamos al rey de Francia, para que él organice una cruzada y reprima a los cátaros y ponga fin a los cátaros. Pues el rey dice: voy a ayudar al Papa a acabar con los cátaros,
y al mismo tiempo voy a hacerme de ese territorio que es rico, ese territorio que es rico. O sea, su interés del rey no es un interés solamente político, o perdón, religioso, ayudar al Papa. Su interés es político y económico. Pues Languedoc, así se llama esta zona, es una zona próspera, rica, desarrollada, un país de poetas, de artistas, etc. Bueno, pues el rey dice, de acuerdo, llega el rey con su ejército, y entonces podríamos decir que mientras se están desarrollando las cruzadas contra el Islam en el Medio Oriente, al interior de la cristiandad se realiza una primera cruzada para reprimir a quienes de alguna manera son cristianos, ¿sí? Cristianos, pero lo vamos a decir heterodoxos, herejes, dualistas. ¿Entienden ustedes? Pues hay que hacer una cruzada. Y bueno, pues el rey se dedica a organizar la cruzada obedeciendo las líneas político-religiosas del Papa. En este contexto pasa por allí dos clérigos españoles. Uno era obispo, se llama Diego de Aceves, y el otro era un canónigo que se llama Domingo de Guzmán, por casado. Y de pronto vieron lo que estaba ocurriendo y el modo que la iglesia utilizaba para poner fin a la herejía. Una predicación pomposa, una predicación desligada de una vida verdaderamente cristiana. Y el obispo y el canónigo que le acompañaban dicen, pues esto no es lo que hay que hacer. Si los cátaros viven de manera pobre, bueno, pues la predicación tiene que ser en el mismo sentido, una predicación en pobreza evangélica. Y vamos a decir que el obispo y su canónigo van a jugar ahí un papel importante, porque van a decirle a los predicadores papales cómo hay que predicar. Y los predicadores papales, bueno, pues son monjes cistercienses, y la orden del Cister, fundada en el siglo XII, es una orden poderosa. San Bernardo de Claraval, fundador o casi fundador de esta orden, bueno, fue un hombre muy poderoso en la iglesia del siglo XII. Y ahora, ¿quiénes llevan adelante la predicación contra la herejía? Bueno, pues los cistercienses. Pero el cisterciense va acompañado de trompetas, de tambores, de caballos muy bien vestidos, y los cátaros dicen, mírenlos, Cristo era pobre y mírenlos. Entonces Domingo dice, pues ahí, o no Domingo, sino el obispo Diego de Aceves, dice, bueno, pues hay que asumir un estilo de vida pobre, hay que predicar en pobreza. Y hay que asumir un estilo de vida que sea distinto de este estilo de vida que no lleva a nada, sino a que los herejes se burlen de los predicadores. Un estilo de vida apostólico, itinerante. Bien, los cátaros tienen una predicación itinerante. Bueno, pues ahora estos españoles dicen, hay que predicar de forma itinerante, ¿sí? Caminando, ¿sí? Sin lujos, sin poder, sin nada. Y bueno, pues el obispo y el canónigo van a Roma, y el Papa Inocencio III les dice, bueno, pues apoyen la obra de predicación que se desarrolla en el Languedoc. Pero por un lado está la obra de predicación que se desarrolla en el Languedoc, y por otro lado la cruzada contra la herejía implica, desde luego, muerte, ¿sí? Y quizá todavía no hogueras que arden, porque la Inquisición no se funda en este momento, ¿sí? Pero sí, digamos, el recurso a la violencia para reprimir la herejía. Inocencio III era un papa muy convencido de una vida evangélica, de una vida apostólica, de un estilo de predicación diferente, pero como le ocurre al papa actual, ¿sí? Sí, bueno, los grupos tienen que ser más evangélicos, más pobres, más sencillos. Y bueno, pues el papa predicaba en el aire, o sea, los obispos ni caso le hacían. Los obispos eran señores,
eran señores feudales como cualquier otro señor feudal. Entonces, los obispos oían, el único que oyó y obedeció por razones políticas fue el rey. Pero los obispos no les importaba mucho andar predicando de manera pobre y sencilla. Entonces, bueno, pues el Papa no encuentra mayor eco en la jerarquía eclesiástica. Y entonces el obispo Diego de Aceves regresa a España, donde va a morir cristianamente. Y Domingo se queda allí. ¿Sí? Y entonces, bueno, pues Domingo empieza a predicar, pero un hombre solito, poco puede hacer frente al problema que tienen enfrente. Entonces, muchos empiezan a interesar en el estilo de vida de Domingo y en el modo como Domingo predica. Entonces, bueno, pues en la ciudad de Toulouse, Domingo va a fundar lo que más tarde será la Orden de Predicadores, vulgarmente conocida hoy como los dominicos. Y lo original del negocio es que es la primera vez en la historia de la Iglesia cristiana que se confía la predicación no a un individuo llamado San Bernardo, que San Bernardo fue un predicador apostólico, sino a un corporativo, a una comunidad. Pues una comunidad es la que va a ser el sujeto de un nuevo estilo de predicación, y eso es una novedad en la Iglesia del siglo XIII, y eso se debe a Inocencio III y a otro papa que siguió a Inocencio III que se llama Honorio III. ¿Sí? Entonces Honorio III fue el que aprobó la Orden de Santo Domingo, Orden de Predicadores, y precisamente como cuerpo, como comunidad, como convento, iban a desarrollar este nuevo estilo de predicación. ¿Sí? Y esto es lo nuevo. Mientras, digamos, la Iglesia, bueno, pues dice, no hay de otra para enfrentar a los cátaros que la cruzada. Santo Domingo, bueno, pues no cree en este tipo de métodos. Es contrario a ese tipo de métodos. Santo Domingo cree que hay que predicar con el ejemplo, y no con el recurso a la cruzada, a la violencia. Eso no es lo suyo. Pero la imagen de Santo Domingo como inquisidor no viene de la leyenda negra que hayan hecho los ingleses y holandeses en la modernidad, y para desprestigiar a España. Entonces, todas las cosas horribles y feas tenían que ver con España, y la Inquisición es una de esas cosas horribles y feas donde, digamos, España no tiene buena imagen. Entonces, fueron los dominicos los que crearon la imagen del Santo Domingo inquisidor que no corresponde a la historia del santo. Cuando la Inquisición se fundó, el santo estaba ya muerto, estaba ya enterrado, ni se enteró que había sido inquisidor. ¿Sí? Es como cuando yo digo, San Pedro se murió sin saber que era papa, obispo de Roma, patriarca de Occidente, primado de Italia, jefe del Estado Vaticano. Bueno, lo mismo ocurre. Domingo, en la cúspide, preside el auto de fe. Bueno, ese cuadro de Fray Tomás de Torquemada es falso. Santo Domingo nunca fue inquisidor. No tuvo que ver nunca con la Inquisición. Los dominicos sí, pero Santo Domingo no. Esto tiene que ver con historia pura. Entonces, ¿quiénes crearon la leyenda negra del Santo Domingo Inquisidor? Los propios dominicos. ¿Sí? No la historia que haya dicho Santo Domingo fue inquisidor, porque cuando él vivía, la Inquisición todavía no se había fundado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es en los años 30 del siglo XIII, cuando el Papa Gregorio IX funda la Inquisición? Y bueno, pues el primer país donde la Inquisición empezó a funcionar y a hacer de las suyas es Francia. No España, sino Francia. Y precisamente en ese sur de Francia, donde está la gran ciudad de Toulouse, o Tolosa. Pues yo recuerdo una vez en el metro, Toulouse es una ciudad como Puebla o como Morelia, muy conservadora. Y entonces, bueno, pues yo recuerdo que el metro, o en la estación, mejor del tren, no en el metro. Tiene metro, pero no en el metro, es la estación del tren, donde la gente va a Lourdes en busca de milagros.
De pronto yo veo una pintura, un mural, y están los dominicos presidiendo una quema de herejes. Y en el momento que yo iba a tomar el tren aparece un dominico así de blanco. Y por fortuna yo no traigo el hábito, porque ahorita en esta Francia más moderna, más liberal, más come puras, seguro que me agarran y me queman. ¿Sí? Ahí se conmemoraba en ese mural a las víctimas de la Inquisición, no a la Inquisición, sino a las víctimas de la Inquisición. Entonces la Inquisición medieval existe bajo dos modalidades, papal y episcopal. Esas son las dos modalidades de Inquisición, papal y episcopal. Entonces en Francia, bueno, pues la Inquisición es episcopal, en Roma la Inquisición es papal. Pero, digamos, la Inquisición dice, bueno, como se trata de casos de herejía, ¿cuáles son los más preparados para ver si alguien de verdad es o no hereje? Los más preparados en aquella sociedad medieval del siglo XIII no eran los monjes, que ya habían mostrado su capacidad para hacer frente a los cátaros, sino los predicadores. Entonces, ¿a quiénes vamos a confiarle la labor de investigar, perseguir y castigar la herejía? ¿Sí? Investigar, perseguir y castigar la herejía. Bueno, pues a los dominicos. Es una ciudad de Italia, que es cuna del Renacimiento, en Florencia. Bueno, es un gran mural. Bueno, los dominicos están representados como unos perros bravos, blanco y negro, que muerden a los herejes sin piedad. Y todos los dominicos representados allí representan también algo que en la iglesia se dice de los dominicos desde hace siglos. Domini canis. ¿Qué son los dominicos? Los domini canis, los perros del Señor. ¿Y un perro qué hace? Morder herejes. Perseguir herejes. Entonces, la iglesia, para curarse en salud, y aquí la iglesia es el Papa, para curarse en salud, entonces la iglesia, ¿qué es lo que no puede hacer? Derramar sangre. Entonces, el dominico investiga si el sujeto es hereje o no es hereje. Si algunos enemigos de la persona lo acusaron de crimen de herejía, y entonces hay que saber qué doctrina sostiene, que son verdaderamente heréticas. Y a la mujer, el pobre no tenía ni la más remota idea de lo que era una herejía, de que estaba en el error en cuestiones de fe, en cuestiones de doctrina. Pues el dominico estaba allí para decir quién era de verdad hereje y quién no era de verdad hereje. Y digamos, antes de que la Inquisición apareciera como tribunal que juzga, que hace un proceso legal con todas las reglas que esto implica, bueno, pues alguien decía, este hereje ha traído sobre nosotros la ira de Dios, el pueblo lo linchaba. Y no había ningún proceso, me envenenó el agua, o no sé, trajo al diablo por aquí. Se lo agarra y se lo lincha. Entonces la Inquisición es darle al hereje la posibilidad de ser escuchado, de que se defienda, de que se vea con claridad si es o no un delincuente. Porque la herejía, ¿sí?, no solo es un pecado. Digo, si vemos en el siglo IV, en el siglo V de la era cristiana, bueno, la herejía, ¿qué sería? Un pecado. Y al hereje, ¿qué se le haría? Se le excomulgaría y se acabó. Pero el hereje seguiría tan tranquilo por aquí, digo, enseñando su doctrina. Pero en el siglo XIII, o en el siglo XII, XIII, XIV, XV, XVI, ¿qué es el hereje? El equivalente a un perro rabioso. Así como el perro al morder puede
matar a alguien con su mordedura porque le transmite la rabia, bueno, el hereje con sus ideas puede dañar a la gente, puede dañar al cuerpo social. Y entonces, bueno, pues la sociedad, para defenderse de tal cosa, dice: el hereje no tiene lugar aquí porque con sus ideas enferma, destruye el orden social. Por lo tanto, el hereje tiene que ser destruido, porque si no lo hacemos, él va a destruir el orden social. Entonces, la iglesia, ¿qué es lo que dice? Además de esto, yo como iglesia no puedo derramar sangre. Entonces, ¿qué hago con el hereje? Te lo entrego al Estado. Entonces, se lo entrega al Estado, y el Estado lo tortura, y el Estado lo quema. Pero yo no fui, fuiste tú, porque yo no puedo matar a nadie y no puedo derramar sangre. Bueno, ¿eso qué es? Hipocresía pura. Yo no puedo, pero lo que yo no puedo, tú lo haces. O sea, el trabajo sucio lo hace el Estado. Yo no puedo, pero tú lo haces. Pues eso es una falacia, eso es un grave pecado de la iglesia en su historia. Eso no se puede pasar por alto y decir, bueno, la iglesia entregaba al brazo secular al hereje. Entonces, la Inquisición tiene un lema, y ustedes van al centro, en el edificio de la Inquisición, que todavía existe, que es la Escuela Antigua de Medicina. Y hoy creo que es un museo, y creo que hoy está ahí la sala de torturas que hacen memoria de la Inquisición. Entonces uno se imagina que los inquisidores se la pasaban día y noche torturando gente. No, no era así. Y entonces, bueno, pues tenemos que tener en cuenta que en un momento dado, en este momento, no recuerdo el nombre del Papa, el fundador es Gregorio IX, pero no recuerdo el Papa siguiente, si es un Inocencio III o IV, por ahí de esos números, que dijo: autorizo la tortura para conocer la verdad, autorizo la tortura. Entonces es cuando la Inquisición va a incorporar la tortura para obtener una confesión. Si usted no era hereje, termina confesando hasta lo que no ha hecho. Entonces la iglesia dice: yo no puedo derramar sangre, pero a mí me interesa saber la verdad. Y para obtener la verdad, la tortura se admite en el proceso que se sigue para investigar la tal verdad. O sea, la tortura como instrumento. Bueno, pues el Estado era especialista en tortura. La ciudad de la época estaba muy familiarizada con la tortura. La pena de muerte se convirtió en un espectáculo público al que todo el mundo asistía. Bueno, pues es una sociedad violenta, y lo que hoy nos puede espantar en aquel mundo era normal. Y entonces, bueno, pues en esta Francia, donde la Inquisición se origina, donde la Inquisición se hace fuerte, y donde se convierte, digamos, en el arma para enfrentar la herejía, bueno, pues si dicen, si Francia ha tenido que establecer la Inquisición para combatir a los cátaros y a todos los herejes que haya por allí, Aragón, que es un reino que hace frontera con Francia, y donde la herejía también está muy fuerte, dijeron los reyes de Aragón: también queremos la Inquisición para hacer frente a cátaros o católicos. Un católico de aquella época y un católico de ahora van a decir: bueno, señores, el vino es bueno, los panes son buenos. El taxista que me trajo acá, pero yendo a la Sonora Santanera, muy sensual. Entonces, si yo fuera cátaro, diría: esta música me induce al pecado. Sí, todos los cátaros donde quiera veían el pecado, el mal. ¿Sí? La medicina utilizada contra ellos no fue la adecuada. Es decir, la Inquisición, y antes de la Inquisición, la cruzada. ¿Sí? Ahora, lo que tiene que ver con nuestra historia, que tiene que ver con nosotros, ya no es la Inquisición medieval, ¿sí?, sino la Inquisición moderna.
Y bueno, la Inquisición moderna se instauró en Castilla, todavía no existía España. España estaba en formación. O sea, la Inquisición medieval existió en Aragón y la Inquisición moderna en ese reino que se llama Castilla. Ahora, ¿por qué en Castilla Isabel la Católica con Fernando el Católico deciden instaurar la Inquisición pidiéndole al Papa que se estableciera la Inquisición en España? Bueno, porque los reyes católicos, con Isabel más que quizá con Fernando, había que obligar a los judíos a hacerse cristianos. Y de paso había que obligar también a los árabes, que eran musulmanes, a hacerse cristianos. Entonces, al señor judío, usted puede permanecer aquí si se bautiza. Y este vamos a tener muchos beneficios. Puede formar parte de la burguesía del Estado, etcétera, 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 etcétera. Además de sus negocios que ya tienen, que son prósperos. Entonces va a obtener muchos beneficios. Imagínense un judío formado en su fe y que tiene muy firme su fe y que todos los días reza: escucha Israel, nuestro Dios es uno. Ese es el credo judío. Escucha Israel, nuestro Dios es uno. Entonces, de pronto escuchan que el cristiano dice: nuestro Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero si yo soy judío y he sido educado toda la vida en el monoteísmo más estricto, es decir, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues eso me repugna, me violenta, ¿sí? De acuerdo en hacerme cristiano renunciando a mi condición de judío. Pero algunos dijeron: bueno, demos el paso, vamos a hacernos cristianos. Entonces yo te bautizo. Y los que están bautizados son hijos de la iglesia, pero la iglesia con estos conversos no desarrolló algo que es fundamental desde la teología más antigua pasando por Tomás de Aquino. Entonces, Tomás de Aquino, ¿qué es lo que decía? No se puede obligar a nadie a que se convierta. Lo que dice Tomás de Aquino: no se puede obligar a nadie a que se convierta. Gente inteligente de España decía: no podemos obligarlos a que se conviertan. Podemos obligarlos a que se conviertan. Y hubo otro tipo de gente en los cuales está Torquemada, y algunos dicen que Torquemada era judío, y luego dicen que para que la cuña apriete ha de ser del mismo palo. Entonces, un judío converso o hijo de conversos tiene que demostrar a los cristianos viejos, a los cristianos de siempre, que yo soy tan cristiano o más que ellos. Sí, y entonces va a influir mucho en los reyes católicos para instaurar la Inquisición en su versión de Estado, Inquisición estatal. Pero una vez que los judíos se han convertido, ya no son judíos, sino conversos. Pero como dice un español que se llama Miguel de Unamuno, ahora, ¿qué es lo que preocupa a los españoles? El casticismo. Bueno, el casticismo vale para los animales, no para los seres humanos, porque uno dice: bueno, pues este perro es de raza. Yo acabo de leer una revista que dice perros de raza, y luego dice: este perro es mestizo. Y ayer que estuvo aquí un gran escritor, bueno, aquí no, en la Ibero, un gran escritor, premio Nobel de literatura, él dijo que en Sudáfrica, siendo el blanco, dice: no soy blanco puro. Entonces, ¿qué es lo que un judío no es respecto al español? Un español puro. ¿Sí? Y entonces hay que distinguir entre dos tipos de españoles: el que es puro y el que es impuro. Bueno, ¿quién es impuro? El que no es perfectamente castellano, el que no puede presumir su pedigrí hasta no sé dónde. Entonces, si dice: mis padres fueron judíos, usted es de sangre impura.
Que volvemos a la iglesia al estar tan serias dudas sobre estos conversos. Dice, bueno, fueron obligados a convertirse, no son sinceramente cristianos, pero siguen practicando su religión en el sótano. Entonces, este tipo de conversos que siguen practicando el judaísmo a escondidas se llaman marranos. Lo que es un converso, un marrano. Y entonces, bueno, pues a estos cristianos de recién ingreso a la iglesia, en lugar de haberles ido bien, les fue mal. Y a los judíos que dijeron permanecemos judíos, les fue bien. Todos los perseguidos eran los nuevos cristianos. Los otros, como eran cristianos, les seguían yendo bien porque no son cristianos. Entonces la Inquisición no puede tocarlos porque no son bautizados. Pero estos que ya están bautizados. Y la sirvienta es cristiana. Y la sirvienta es chismosa. Dice, yo vi a mis señores circuncidar al niño. Pues están bautizados por circuncidar al niño al octavo día de nacido. Vi que el rabino vino a circuncidar al niño. Entonces, que son, de hecho, cristianos o judíos. Digo, se llama el rabino que circuncida al niño, que son. Y digo, para que la iglesia no se enoje, llevo a la parroquia a bautizar al niño. Lo bautizo y lo circuncido. Lo bautizo y lo circuncido. Nos dijeron para investigar, no la herejía, sino si estos son criptojudíos, falsos cristianos. Entonces, la Inquisición es necesaria en España para investigar el criptojudaísmo. Y así fue como se instauró la Inquisición en España. Digo, para perseguir conversos, para perseguir a cristianos de los cuales se dudaba que fueran verdaderamente cristianos. Y si yo quiero, digamos, echar tierra a España y echar tierra a la iglesia española, pues esta película Goya, no, antes hay otra película, no creo que sí, no, otra, no, que tiene que ver con España, donde un funcionario pues, es denunciado a la Inquisición porque en casa no se cocina con manteca, sino con aceite de olivo. Entonces, ¿cómo detecto que alguien sigue siendo judío? Porque en la cocina no usa manteca, sino aceite de olivo. La manteca es de cerdo, y un judío no puede comer cerdo. ¿Ve? Ahí tiene usted. ¿Cómo detecto que alguien es judío? Y entonces aquí es importante la sirvienta. ¿Cómo cocinan tus amos? Pues cocinan con aceite, no con manteca, sino con aceite. Bueno, pues, muchos de estos judíos perseguidos en España por su condición de judíos y otros por su condición de conversos, bueno, los que dijeron queremos seguir siendo judíos, fueron a Portugal, ¿sí? Fueron a Holanda, fueron al norte de África, fueron al Medio Oriente. Todos esos judíos españoles se llaman sefarditas. Entonces, hasta el día de hoy, esos judíos existen. Y algunos vinieron a México. Tenían prohibido venir a México. Pero, pues, decían, somos cristianos. Y entraron. Cuando la Inquisición los detectó, los procesó y los quemó. Y tienen el apellido Carvajal. Y tienen que ver con la historia de Monterrey. Entonces, cuando se inició aquí la conquista espiritual de México, el primer inquisidor sin serlo, se llama Fray Juan de Zumárraga. Entonces, lo que se aplicó a los conversos en España, que la Inquisición los vigilaba y los traía cortos, y entonces el crimen del que se produjo acusar a un converso era de apostasía. Y entonces la Inquisición lo atrapaba y lo procesaba y le podía ir muy mal. Bueno, en México, un príncipe de Texcoco, nieto del rey de Zahualcóyotl, bautizado, como los judíos, bautizado, pero no evangelizado ni catequizado. Bueno, pues yo Huitzilopochtli tranquilamente, y a Cuatlicue, y a Tlaloc,
y a Hegel. Porque eso de que era cristiano, pues era cristiano porque le habían echado agua, pero su cabeza seguía siendo mexica, náhuatl, pagana. Eso es curioso, sus prácticas religiosas de toda la vida, dijeron apóstata, y el obispo lo procesó y lo quemó. Bueno, cuando se enteraron en España de tal crimen cometido por Fray Juan de Zumárraga, que es un santo, dijeron: señor obispo, no lo mandamos a quemar a nuestros súbditos. Y desde entonces el gobierno de España decidió que los indios estaban libres de proceso inquisitorial. Y en los 3 siglos que duró la Inquisición en México, no se procesó a indios. Y mire usted que ahora no sé qué. ¿Por qué? Porque no son plenamente cristianos. Entonces, como no son plenamente cristianos, entonces no pueden caer en la cuenta que lo que hacen va contra la fe. Hay que educarlos en la fe. No se les puede aplicar la misma ley que a los cristianos de toda la vida. Entonces, ¿quiénes fueron procesados? Bueno, pues cristianos españoles, cristianos ingleses, cristianos judíos que llegaron a México. Pero los indígenas, el único quemado a fuego lento, el príncipe de Texcoco, cuyo apellido en este momento no recuerdo, se llamaba Carlos. Ometeotzi. Ese, Ometeotzi. Ese fue el único que fue quemado. Luego otro crimen que le atribuyen a este obispo que quemó a don Carlos, que quemó la biblioteca de no sé dónde. Bueno, el obispo no tuvo tiempo de quemar ninguna biblioteca porque los tlaxcaltecas ya la habían quemado. Entonces la leyenda negra es un bárbaro, un obispo bárbaro que quema cismáticos. También quema libros. Bueno, pues no cometió tal crimen. En cambio el obispo Landa de Yucatán, pues necesitó los códices mayas de Yucatán, que algunos se salvaron y que por allá andan, y que los rusos se han especializado en la traducción de los códices mayas. Y entonces, bueno, pues la Inquisición se estableció en México en 1572. ¿Sí? Y el primer inquisidor del Tribunal de México se llama don Pedro Moya de Contreras, que fue arzobispo de México, y es el primer obispo no fraile de México. Digo, el primer obispo de México era un franciscano, el segundo dominico, y el tercero un clérigo. Bueno, pues la Inquisición se estableció con el obispo clérigo, don Pedro Moya de Contreras, ¿sí? Y bueno, pues aquí tenemos la Inquisición de México. Bueno, pues dependía de la Inquisición de España, y la de Perú dependía de la Inquisición de España, y las Inquisiciones de México y Perú seguían el modelo peninsular, no el modelo medieval, el modelo medieval. Entonces la Inquisición en España y en América es una Inquisición de Estado, que sirve a los intereses del Estado más que a los intereses de la Iglesia. Y entonces, bueno, la Inquisición, más que quemar gentes en México, que digamos, la leyenda negra que quemaba gentes, más que quemar gentes, que había pocos herejes o ningún hereje. ¿Qué quemaba la Inquisición? Si es que quemaba algo: libros que entraban por Veracruz y que sonaban peligrosos. ¿Sí? Entonces, lo que existía era la práctica de la quema de libros, pero esos sí eran cachados, porque si no, en los colegios jesuitas, allí reinaba perfectamente Descartes, que no era un autor bien visto. ¿Sí? Entonces, la modernidad estaba presente en México en los colegios jesuitas. ¿Sí? Cuando muchos de los libros de la modernidad pues estaban en el índice, ahí estaban. ¿Sí? Y entonces la Inquisición existió hasta que la Nueva España dejó de existir. Entonces, con el nacimiento de México, llegó a su fin la Inquisición fundada en 1572. ¿Sí? Entonces duró 3 siglos. Y en España duró un poquito más de lo que duró en México, porque todas por algunos años más en el siglo XIX. Y hoy lo que queda de la Inquisición, de esta Inquisición papal, episcopal, no estatal, sino papal episcopal, es lo que se conoce como Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. Esa sería, digamos, o sería la institución que sucede a la Inquisición. Y bueno, ¿quiénes han sido las víctimas de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe? Esta Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe estuvo muy activa bajo el pontificado de Juan Pablo II.
Entonces el inquisidor no era Torquemada, era el inquisidor general de una institución estatal, sino el teólogo alemán Ratzinger, que después llegó a Papa con el nombre de Benedicto XVI. Pero entonces, ¿quiénes son las víctimas de la nueva Inquisición católica, que no se llama ya Inquisición como tal, ni Santo Oficio como se le llamaba, sino Sagrada Congregación de la Doctrina de la Fe? Los teólogos europeos, norteamericanos y latinoamericanos y algún africano y algún asiático todavía disperso. Entonces, nombres de algunas de estas víctimas de la Inquisición católica contemporánea. Bueno, Leonardo Boff, que dentro de poco andará por aquí, en estas tierras. En mayo viene Leonardo Boff a México. Vamos a decir Hans Küng, un teólogo muy famoso. Y un teólogo espiritual, digo que uno lo puede leer como un teólogo espiritual inofensivo, se llama Tony de Mello. ¿Sí? Entonces, que digamos una alumna que se vivía muy latosa y se llamaba Tony, no sé por qué Tony, Antonio, Toña. Pero eso fue medio feo. Entonces, Tony. Entonces yo lo bauticé como Tony de Mello. ¿Sí? Entonces, ahí tiene usted un teólogo tan tranquilo como Tony de Mello. Un teólogo nada tranquilo como Boff, porque Boff puso el dedo en la llaga. La iglesia es poder, ¿sí? Y la Inquisición nació en un momento en que la iglesia era poder y que usó al Estado para reprimir la herejía. ¿Sí? Entonces, son algunas cosas que puedo decirles de este tribunal de negra historia. El Papa Juan Pablo II pidió perdón al mundo cristiano y al mundo quizá ya no cristiano por la existencia de la Inquisición en el año santo, no recuerdo de qué, pero fue un año santo donde el Papa pidió perdón. Y uno de los motivos del perdón que él pedía al mundo era el que la Iglesia hubiera dado origen a la Inquisición. Pero otra vez, bueno, la Inquisición se explica desde una corriente religiosa que amenazó a la Iglesia Católica seriamente, y la Iglesia no tenía más recurso que la fuerza para enfrentar la herejía, y Santo Domingo les ofreció una alternativa: predicar el Evangelio de manera pobre y sencilla. Esa es la alternativa de Santo Domingo en lugar de la Inquisición. Y los dominicos crearon la imagen de Santo Domingo Inquisidor, que él no fue lo que dicen los dominicos que fue. Y con esto termino. Bueno, pues lo que quieran preguntar. Nos iba a contar del escudo y después ya creo que hablo de... Bueno, el escudo, que lo pueden contemplar en el edificio de lo que fue la Inquisición en México. Tiene una frase de un salmo, no recuerdo el número del salmo, que dice: Exsurge Domino, levántate Señor y defiende tu causa, que los jabalíes han invadido tu heredad. Entonces, si tú quieres matar al jabalí que destruye la viña, tienes que usar la fuerza. Entonces, levántate Señor y defiende tu causa. Ese es el lema de la Inquisición. No sé si en la propaganda que circula por allí está esa frase del Salmo, ¿sí? No sé si es el Salmo 80, levántate Señor y defiende tu causa, que fueron las palabras que se usaron contra Lutero. ¿Todo les queda claro? No, yo tengo... entiendo que esta Inquisición moderna, ¿no?, que se está en España, era para revisar, ¿no?, casos de judíos conversos, ¿no?, de gente que pudiera tener sangre judaizante. Y entiendo que obedece a algo más político, ¿no?, como de alcurnia, por así decirlo. Pero no me queda claro, o bueno, es un poco la duda que tengo, por dónde iba más o menos esto, ¿no? Este afán de tener un pedigrí, ¿cuáles eran el las que tenía el pedigrí era el cristiano, porque el judío es hijo de Adán,
no tiene que apelar a ningún pedigrí, su dignidad está en ser hijo de Abraham. Entonces el judío, en la España de la época, ¿qué es? La clase media. Y la clase media porque está integrada por profesionistas, abogados, médicos, etc. Banqueros y algún campesino desorientado que anda por ahí. Pero los campesinos son los menos y más, digamos, una clase media próspera, urbana. Y una vez que se convierten al cristianismo por el bautismo, los cristianos que sí podían apelar al pedigrí, somos de los grandes de España, somos el duque, el conde, el marqués, el barón, etc. Ahora, este ya me desplazó. Entonces, ¿qué surge en los cristianos? Respecto a los nuevos cristianos, ¿qué surge? La envidia, el resentimiento, el rencor. Entonces, ¿cómo puedo yo eliminar a estos que me han desplazado? Haciendo creer que no son verdaderos cristianos, sino falsos cristianos. Y entonces, ¿qué quiero cerrarles? La puerta de la administración pública. Quiero cerrarles la cámara del rey, porque pueden llegar allí como médicos. Entonces, me caen mal, porque me quitan el trabajo. Me quitan el trabajo. Ellos son nuevos y yo soy viejo en esto. Yo tengo mi escudo. Un judío que tiene dinero pero no tiene escudo. Pongo un ejemplo. Los Garza Sada, ¿qué son? Azcárraga, ¿qué es? ¿Qué es? Azcárraga. Un rey. Pero ¿quién tiene más imagen? Azcárraga, que es un ignorante. O Zabludovsky. Digo, ¿quién tiene más imagen pública? Y la imagen pública da poder. ¿Quién tiene más poder ante la gente? ¿Zabludovsky o su patrón? Digo, al usar el cerebro. Digo, si no se usa el cerebro, no se puede ser filósofo. Entonces, ¿qué hay que usar? El cerebro. El cerebro. ¿Yo qué digo? Este judío tiene más poder que yo. Por tanto, lo despido de Televisa. Pero ese judío que sigue conservando el poder que fue acumulando durante años y años y años y años, porque la gente lo oye, la gente le cree. Y para que les caiga el 20, yo no soy de la UNAM, pero para que les caiga el 20. Digo, porque uno piensa que la gente de la UNAM es más crítica. Dos viejecitas en el ecológico que me llevan a Ibero. Dice, murió nuestro Jacobo. Dos viejecitas humildes y sencillas. Murió nuestro Jacobo. Entonces Televisa lo despidió, pero ¿qué es lo que no lo pudo quitar? El poder. Sigue siendo un hombre influyente en la sociedad. Bueno, pues el judío, una vez hecho cristiano, el judío que tiene mundo, el judío que tiene mundo, sabe manejar muy bien los negocios, los bancos, la administración. Y además de eso, que tiene mundo para el comercio, el judío que sabe. No diremos inglés, francés, alemán, noruego, sueco, chino. El judío de la época, ¿qué sabía? Muchas lenguas. O sea, te quito del poder, pero no te puedo quitar lo que tienes. ¿Y qué es lo que tienes? Las lenguas que te conectan con el mundo. Y las lenguas que te conectan con el mundo, ¿qué te van a permitir? Hacer negocios. Y entonces el cristiano está en desventaja porque el cristiano
No puede conectarse con el mundo. ¿Sí me explico? Y el judío está conectado con el mundo. El judío sabe hacer negocios. Entonces el judío que sigue siendo próspero, como cristiano, que despierta envidia. Y para acabar con ellos, ¿qué hay que inventar? La Inquisición. Ahí está. O sea, no tiene que ver con cosas de fe, sino tiene que ver con unos señores que me caían mal. Y nomás les cuento una anécdota que me pasó aquí en esta casa. Era Jueves Santo. Entonces la gente estaba llena de fervor antijudío. Entonces una joven así como ustedes, un poco más grande, iba platicando con otra. Entonces dice la tal joven a la otra: ¿cuánto me gustaría hacerme unos zapatos de piel de judío? Y durante la Segunda Guerra Mundial se hacía jabón con grasa de judío. Bueno, pues una mexicana que fruto vendía decía: ¿cuánto me gustaría hacerme unos zapatos con piel de judío? Y yo lo oí, dije, fue que de frenarlo en el acto. Dije, qué bueno, les interesa tener unos zapatos con piel de judío. Háganse unos zapatos con piel de la Virgen María. De que es este hereje, que es este malvado que está ofendiéndonos. Si viene con su locura, llegamos al convento donde íbamos a tener el retiro. A las 5 de la tarde aparezco en el escenario, el Señor esté con vosotros. Y no sabían dónde meterse. ¿Sí? Entonces el antijudaísmo mexicano lo heredamos de España, lo heredamos de la cristiandad europea. ¿Sí? Bueno, pues son cosas que tenemos que borrar de nuestra cabecita y ser más incluyentes, más generosos, porque precisamente estos neocristianos de origen judaico, bueno, pues la persona más famosa de estos conversos se llama Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús era de origen judío y como hija de judíos sabía llevar muy bien el negocio del convento. Entonces tenía su libro donde decía ingreso, lo que sale, lo que queda. Era una experta en contabilidad. Y uno dice, bueno, pues la señora está rezando. Pues sí, está rezando, pero sabe que uno no puede rezar si el negocio no marcha. Ahí tenemos un ejemplo de una mística reconocida de origen judío. ¿Sí? Otro místico reconocido de origen judío se llama Fray Luis de León. Entonces lo vas a Salamanca y ve la estatua de Fray Luis. Y Fray Luis fue llevado a la cárcel inquisitorial por haber traducido la Biblia a lengua vulgar. Y no la Biblia, sino un librito de la Biblia que se llama El Cantar de los Cantares. Entonces ese señor estuvo preso algunos años en las cárceles de la Inquisición. Cuando volvió a su cátedra, dijo a sus alumnos, como decíamos ayer, e inició la clase. ¿Sí? Entonces las víctimas de la Inquisición fueron muchos cristianos de origen judío, entre los cuales está Fray Luis de León y Santa Teresa de Jesús, que también fue víctima de la Inquisición. ¿Sí? Y los dominicos que manejaban muy bien el negocio también fueron víctimas de la Inquisición. Entonces allí está el caso Giordano Bruno. ¿Sí? Y Juana de Arco, que fue acusada de bruja, ya que por aquí apareció la cuestión de las brujas. Bueno, la Inquisición perseguía y castigaba a brujas y las quemaba. Entonces, ¿de qué acusaron a Juana de Arco? De bruja. La acusaron y la quemaron. Entonces, ¿quién estuvo al lado de Juana de Arco? Los dominicos. ¿Quién estuvo en contra de Juana de Arco? La jerarquía eclesiástica. Y no hay que confundir con los dominicos. Los dominicos no son jerarquía eclesiástica. ¿Sí? Pues por aquí es por donde va este punto. Entonces, digamos, empezó como con la parte de tratar de combatir justamente la herejía, ¿no? Utiliza el Estado y poco a poco, bueno, esta cuestión se va haciendo como, por llamarlo de alguna manera, más Estado hasta despegarse totalmente de la cuestión como de combatir la herejía, ¿no? Por lo que entiendo, a grandes rasgos. La Inquisición medieval es una Inquisición episcopal y papal.
La Inquisición moderna que se dio en España es Inquisición estatal. Entonces, cuando el Papa autorizó la Inquisición en Castilla, se arrepintió ya demasiado tarde, porque los reyes se apoderaron de la Inquisición y el rey nombraba al personal que integraba el tribunal de la Inquisición. Entonces, era un instrumento del Estado, al servicio del Estado, más que al servicio de la Iglesia. ¿Sí? Y a veces incluso la Inquisición tenía más poder, no solo que el Papa y la jerarquía eclesiástica, sino que el mismísimo rey. Entonces el propio rey no pudo salvar a uno de sus amigos de la Inquisición, que se llama Bartolomé de Carranza. Fue acusado de luterano, el rey no pudo hacer nada por esta persona y tuvieron que enviarlo a Italia para que se le hiciera un proceso justo en la Inquisición papal. Y en el siglo XX trasladaron sus restos a la catedral de donde fue arzobispo, que se llama Toledo. Entonces la Inquisición llegó a ser tan poderosa que a veces ni el propio rey podía hacer algo para frenar el poder de la Inquisición. ¿Sí? Y el Papa menos. Y los obispos, como este que era arzobispo, menos. Digo, si usted era sospechoso de herejía, aunque no fuera hereje, podía caer en manos de la Inquisición. Y por eso la Inquisición también es encargada de la censura de libros. Es otro de los trabajos bonitos que hizo la Inquisición, censurar libros. ¿Sí? No solo quemar herejes, sino censurar libros. Y a veces los supuestos herejes, que ni siquiera eran herejes, bueno, pues hay que ver cómo se eliminaban los enemigos del Estado, acusándolos de herejía. Entonces la Inquisición de aquí de México ya es totalmente moderna. Moderna. Sí, no es una Inquisición medieval, sino moderna. Al inquisidor lo nombra el rey, no el Papa, sino el rey. Y el inquisidor tiene que responder a los intereses del Estado, no a los de la Iglesia. ¿Sí? Aunque la Inquisición de México quemó poca gente. Y al único indígena que se quemó es de don Carlos, otra vez el apellido que se me olvida, Ometeotzin, 2 Conejo. Fue el único indio procesado y quemado por una Inquisición que no existía. Y cuando la Inquisición se implantó, la Inquisición no podía ocuparse de los indígenas. Estos estaban libres de la Inquisición, pero sí de los españoles que eran sospechosos, y de los ingleses que llegaran por acá, o de los holandeses que también llegaran, y los judíos. Eso sí, la Inquisición los perseguía, los vigilaba, si creía que eran sospechosos de herejía. Digo, Hidalgo, Morelos, fueron procesados por la Inquisición. Sí, todavía antes tocó ser juzgados por la Inquisición. Sí. Entonces, este es pues el asunto de este tribunal. Bien. Bueno, pues, Gonzalo, muchas gracias por compartirnos tu sabiduría. Y